Bueno, vamos a estudiar el libro de 2 de Samuel. Empezamos en el capítulo 4. Cuando Isaac, hijo de Saúl, supo que habían matado a Abner en Hebrón, se angustió y todo el pueblo de Israel se llenó de temor. Isobed contaba con 2 hombres de su confianza que estaban al frente de una banda de bandoleros. Uno de ellos se llamaba Bana y el otro Recab, y los 2 eran hijos de benjaministas de Berot, llamaron Rimón. A Berot se le consideraba parte de la tribu de Benjamín. Los habitantes de Berot habían huido a Gutiar hasta la fecha, vivían allí como forasteros. Bueno, aquí podemos ver que tenemos a Isop, que Isop era hijo de Saúl, ¿no? Entonces él tenía una banda y tenía 2 personas que eran bandoleros, y uno se llamaba Baná y el otro se llamaba Recá, y los 2 eran hijos de un benjaminista. ¿Ok? Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mifoboset. Cuando llegó a Geser la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mifoboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él, pero cuando en su vida el niño se le cayó y por eso se quedó lisiado. Bueno, entonces también Jonatán tenía también un hijo. Entonces el hijo se llamaba Mefiboset, y la criada, cuando ella se enteró de que su papá y el abuelo se habían muerto, el papá del niño y el abuelo del niño se habían muerto, ¿qué hizo? Se los quiso llevar para otro lugar más seguro, y cuando se lo llevaba, el niño tenía 5 años y se cayó y se quedó lisiado. Entonces en el 5 dice: un día los hijos de Rimón, el Berorita, es decir, Recab y Baná, entraron en la casa de Ibizot mientras este dormía la siesta en su alcoba. Era la hora en que hacía más calor. Fíjate, las 2 personas esas, Recab y Baná, ellos trabajaban ¿para quién? Para el hijo de Saúl. Entonces entran a la casa del sobrino de Saúl, el sobrino de él. La portera de Isobed, que había estado limpiando el trigo, se había quedado dormida. Recab y su hermano Baná aprovecharon esto y se metieron a la casa. Al entrar y ver que Isobed dormía la siesta, lo mataron y le cortaron la cabeza. Y llevándosela con ellos, caminaron toda esa noche por el camino de Araba. Luego, al llegar a Hebrón, entregaron la cabeza al rey David y le dijeron: aquí tiene la cabeza de su enemigo Saúl, el hijo de Saúl, que te quería matar. En ese día, el Señor ha permitido a su majestad vengarse de Saúl y de su descendencia. Pero David le respondió: juro por el Señor que me ha librado de toda esta angustia, que cuando el hombre ve, pensando que me traiga buena noticia, me comunicó que Saúl había muerto, yo la agarré y en pago de su noticia le di muerte en Sigal. ¿Se recuerdan del hombre que fue y le dio la noticia de que él había matado a Saúl, cosa que fue mentira? Y entonces le entregó la cabeza a David, pensando de que David iba a una recompensa. Que hizo David, lo mató. Entonces ahora le está contando a ellos lo que él hizo con esa persona. 11. Con más razón haré lo mismo a los malvados que mataron a un inocente mientras dormía en su cama. ¿No creen que debo vengar esa muerte y eliminarlo de este mundo? Dicho esto, David ordenó a sus siervos que le dieran muerte, y ellos así lo hicieron, y además les cortaron las manos y los pies y lo colgaron junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isobed y la enterraron en Isupocol, en Abner, en Hebrón. Capítulo 5. Todas las tribus de Israel se reunieron en torno a David en Hebrón y dijeron: aquí no tienes, por nuestro cuerpo corre la misma sangre que por el tuyo. Ya de tiempo atrás, cuando Saúl aún era nuestro rey, tú salías con nuestros hombres a la guerra y regresabas victorioso. Además,
el Señor te ha dicho que tú serás el pastor y el príncipe del pueblo de Israel. Bueno, los israelitas, entonces le dicen, mira, aquí estamos aquí, de todos modos, nosotros somos hermanos y la misma sangre que corre por tu sangre, que corre por tu vena, corre por la misma, nosotros somos hermanos. Y aparte de eso, cuando Saúl estaba en vida, usted iba a pelear y ganaba muchas batallas por nosotros. Y el Señor lo puso a usted para que nos gobierne como Señor y como pastor. Versículo 3. Fue así como todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David, y en presencia del Señor, éste hizo un pacto con ellos y ellos lo ungieron como rey. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y fue rey durante 40 años. Quiere decir que David tenía 30 años cuando comenzó a ser el rey y fue rey por 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén fue rey de Israel y Judá durante 33 años. David conquista la fortaleza. David, capítulo 6, versículo 6. El rey salió acompañado de sus soldados y fue a Jerusalén a pelear contra los jebuseos, que allí vivían. Pero ellos le dijeron a David, tú no entrarás aquí, pues hasta los cojos y los ciegos son capaces de echarte. Con eso quisieron decir que David jamás entraría en esa ciudad. Y sin embargo, David conquistó la fortaleza Sion, que desde entonces es conocida como ciudad de David. Y ese mismo día, David dijo, ¿quién quiera matar a los jebuseos que entre por los canales de agua de la ciudad y mate también a los cojos y a los ciegos, pues los odio con toda mi alma. Desde entonces se dice, ni los cojos ni los ciegos pudieron entrar en el templo del Señor. Bueno, David, él había conquistado ese pueblo. ¿Y qué sucedió? Cuando él quiso entrar a ese pueblo, no lo quisieron dejar entrar ni los cojos ni los ciegos. Lo quisieron dejar entrar. Entonces, ¿qué hizo David? Le mandó a sus hombres que fueran y mataran a todas esas personas que estaban ahí. David 9. David se quedó a vivir en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David. Y levantó una muralla alrededor de él, desde Milo hasta el palacio. Y David fue ganando terreno y haciéndose fuerte porque contaba con el apoyo del Señor, Dios de los ejércitos. Bueno, David empezó a ganar batallas y todas las cosas que hacía, tenía éxito. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. 11. El rey Hirán de Tiro envió embajadores a David y junto con ellos mandó madera de cedro, carpinteros y canteros para que construyeran el palacio de David. Con esto, David entendió que el Señor le confirmaba como rey y que por causa de su pueblo Israel había engrandecido su reino. 13. Después de que David salió de Hebrón, tomó esposas, concubinas y se estableció en Jerusalén. Con ellas tuvo más hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén fueron Sanoa, Soab, Natán y Salomón. Ebihar, Elisuá, Nefeg, Jafiá, Elisamá, Eliad, Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido coronado rey de Israel, se reunieron sus ejércitos y fueron a combatirlo. En cuanto David lo supo, se fue a la fortaleza. Mientras tanto, los filisteos llegaron a ser y se extendieron por el valle de Efraín. Entonces David fue y le preguntó al Señor, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Lo pondré en mis manos? Y el Señor le respondió, ve y atácalo porque lo voy a poner en tus manos. Entonces David fue a Baal, Pesaín, y allí lo venció. Por eso dijo, el Señor se abrió paso entre las filas enemigas como si fuera una corriente impetuosa. Y llamó ese lugar Baal Pesaín. Fíjate una cosa de que David siempre, cada vez que él iba a hacer una cosa, ¿no? Él siempre contaba con el Señor. Y David era un hombre que amaba mucho a Dios y las cosas de Dios. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, que nosotros podemos
que nosotros debemos adorar a Dios y querer a Dios sobre todas las cosas, y cada vez que nosotros vayamos a hacer cualquier cosa, nosotros debemos contar con Él, primeramente. 21. Como al huir de los filisteos abandonaron a sus ídolos, David ordenó que los juntaran y los quemaran. Es decir, entonces fíjate, entonces cuando David le ganó a todos esos filisteos, ¿no? Pero le quedaron los ídolos. Entonces, ¿qué fue la mejor manera de hacer? Era todos los ídolos, quemarlos. ¿Por qué? Porque si no los israelitas se iban a poner a adorar esos ídolos. 22. Pero los filisteos volvieron y acapararon en el valle de Rafayín. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo: no ataques de frente, rodéalos, y atácalos frente a los árboles de Basamó. Atácalos cuando oigas sobre la copa de los árboles un ruido como de ejército en marcha, porque el Señor se pondrá en la vanguardia y herirá de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Jeba hasta Gezer. Capítulo 6. David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30,000. Partió de Balá de Judá con todos sus ejércitos para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos que habitaba entre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo al que iban guiando Usar, Egio y los hijos de Abilanó. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Agio iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor al son de instrumentos musicales de madera, de haya, de arpa, salterios, panderos, flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca. Allí mismo hirió a Usa y este cayó fulminado. 8. David se puso muy triste de que el Señor le hubiera dado muerte a Usa, y desde entonces aquel lugar se llamaba Pérez Usa. David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba: ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Entonces ordenó que en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, la llevaran a la casa de Obed-Edom, el de Gad. Así el arca del Señor se quedó 3 meses en la casa de Galiad, Obed-Edom, y Dios lo bendijo a este y a toda su familia. Cuando David se enteró de que por causa del arca el Señor había bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, lleno de alegría, llevó el arca a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David ofreció un sacrificio, un buey y un carnero engordado. Ataviado en un efod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Lo mismo hacía todo el pueblo de Israel que acompañaba el arca del Señor. Todo era júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana, y al ver a David saltar y danzar delante del Señor, sintió el profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a una tienda de campaña que David había ordenado levantar, y David ofreció al Señor sacrificios y ofrendas de reconciliación. Luego de ofrecer los sacrificios y la ofrenda de la reconciliación, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos y repartió entre el pueblo
hombres y mujeres, un pan, un trozo de carne y una torta de pasa. Después de eso, todo el pueblo se fue cada uno a su casa. David se dirigió entonces a su casa para bendecirla, pero Mical salió a recibirlo y le dijo: qué bien ha quedado el rey de Israel al dejar al descubierto sus intimidades frente a las criadas de sus sirvientes. Tal desfachatez solo es propio de un hombre cualquiera. Pero David le respondió: si dancé, pero lo dice delante del Señor, porque Él me eligió para reinar sobre el pueblo, su pueblo Israel. El Señor me ha preferido a mí en lugar de tu padre y de toda tu familia. Y aún podría rebajarme más, según tu opinión, por los ojos de los criados que tú mencionas, seré objeto de honra. Y Mical, la hija de Saúl, murió sin llevar a tener hijos. Bueno, aquí terminamos el capítulo 6. Pero le voy a decir una cosa, no, esto lo estoy grabando porque yo decidí grabar todos los lunes la clase, pero esta clase la estoy dando yo solo y prácticamente no la estaba dando, sino lo que estaba leyendo. Entonces lo estoy grabando, pero la voy a volver a dar el jueves, que voy a estar con las alumnas mías, porque las alumnas tuvieron problemas, tuvieron que ir al médico, qué sé yo, pero el jueves yo la voy a volver a grabar y esa va a ser la clase oficial de esta semana. Nos vemos, que tengan buen día.